encanta poder presentaros a los ponentes que nos van a acompañar la tarde de hoy, porque además es un tema que lo vivo, lo gusto y defiendo y apoyo y estaré siempre ahí, ¿no? Por un lado, retomamos a Lali Moreno, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Totana, que va cambiando de gorra cada vez según la mesa. Nieves Ibeas, profesora de la Universidad de Zaragoza, y Rubén Ramos, formación de políticas educativas de la Diputación Provincial de Zaragoza. El orden de actuación va a ser intervención toda corrida por parte de ellos y al final abriremos el turno de preguntas. Entonces, me callo ya y Rubén, cuando quieras, todo tuyo, a disfrutar de la charla. Buenas tardes a todas y todos. Soy el responsable dentro de la Diputación Provincial de Zaragoza de formación y políticas educativas. Y ahora voy a explicar por qué tiene bastante que ver, y además tal y como lo enfocamos y tal y como me he propuesto también enfocarlo, porque tiene mucho que ver con la prevención de la violencia y la prevención también de la desigualdad y fomentar la igualdad y combatir la desigualdad de género. En primer lugar porque bueno, pues está cambiando incluso el género de la famosa canción de los 80 que decía ¿qué hace un chico como yo? ¿Qué hacía una chica como tú, ¿no? En un sitio como este? Pues lo hago mío, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Porque en realidad la Diputación Provincial, como bien supongo que sabréis, no tiene competencias educativas. ¿Y qué hace una persona siendo responsable de formación y políticas educativas de una institución que no tiene competencia? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el cariz que decía al principio que le pretendemos dar a esto, ¿no? Y es el hecho de que en la educación y en la formación de las personas, primero, no solo interviene una institución en concreto, sino que se trata de un asunto de todos y de todas, de todo tipo de instituciones, públicos y privadas, y de todo tipo de ámbitos. Y segundo, tampoco está circunscrito a un momento de nuestras vidas, ¿no? Estamos muy asumido que es importante formarse cuando una persona está creciendo, ¿no? Como forma parte de su itinerario vital, el poder adquirir una serie de conocimientos para después desarrollarlos en un futuro profesional. Bien, desde hace ya algún tiempo hay mucha gente, muchas instituciones que estamos poniendo un poco en duda que esto sea así o que esto sea solo así, mejor dicho, ¿no? Tampoco voy a tirar piedras contra mi propio tejado porque también soy docente. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, además, es que en nuestro caso, en el caso de la Diputación Provincial de Zaragoza, se participa apoyando a los municipios en las tareas de enseñanza de personas adultas. Esto es, los cursos que hay en todos los municipios, en muchas comarcas de Aragón y en nuestro caso de la provincia de Zaragoza, destinados a personas adultas de cualquier cosa, desde informática, pasando por sacarse el graduado, incluso el bachillerato o cursos de inglés, algunos enfocados a obtener un trabajo o a que se le abra una oportunidad laboral. Esos cursos son competencia municipal en la mayor parte de los casos y desde la Diputación Provincial se hace un trabajo de apoyo mediante un plan que tenemos que lo que hace es subvencionar a esos municipios, con lo cual hasta casi un 25-20, el año pasado creo que fue el 28% de lo que al municipio le supone la contratación de profesores y profesoras que luego dan las clases, lo subvenciona la Diputación de Zaragoza. La idea, además, desde que las responsabilidades son mías, es que no solo sean cursos destinados a el empleo, por ejemplo, que efectivamente es interesante conseguir formarse para obtener un empleo y más en tiempos de crisis como estos, ¿no? Pero bueno, entendiendo la formación como algo integral, también se considerado prioritario que se pongan en marcha toda una serie o que se apoyen cualquier tipo de cursos o de aprendizajes que tengan que ver con la vida en general, entre otras cosas que puedan suponer el empoderamiento de colectivos o que puedan ayudarnos a entender cómo tiene que ser la sociedad, una sociedad en la que no tiene que haber ningún tipo de desigualdad y que por supuesto la violencia tiene que estar desechada, con lo cual aquí sí que juega un papel importantísimo
tanto la institución primera, que es la que está haciendo ese servicio, que son los ayuntamientos, como en nuestro caso, la Diputación, apoyando estas iniciativas. Bien, eso sería un primer paso. Como digo, la institución, en este caso la Diputación, sería un agente más de todos los que participan en el proceso formativo de las personas a lo largo de la vida. Si estamos acá, me dejas, seguiré. ¿Me puedo familiarizar? Bueno, pues me llamo Rubén, hola música, ¿qué tal? Bien, eso teniendo en cuenta y no perdiendo la vista el concepto este en el que voy a insistir bastante a lo largo de esta tarde, en la formación a lo largo de la vida. Esto es, nunca dejamos de aprender, incluso, además ya no solo socialmente, incluso biológicamente está en el campo, por ejemplo, de la neurociencia. Está más que demostrado que esta idea que tenemos o que teníamos en tiempos de que llega un momento de tu vida que no puedes seguir aprendiendo cosas, ¿no? Ya no puedo cambiar, pues eso no es así. La neurociencia demuestra que biológicamente el cerebro se adapta a las necesidades y funciona casi como un músculo. Si lo ejercitamos, igual que ahora mucha gente ejercita el running, por ejemplo, vemos un montón de gente corriendo, ¿verdad? Y tiene los músculos tonificados, pues el cerebro funciona también así. Entonces, podemos seguir aprendiendo y de cualquier cosa. Y luego, un asunto también importante que pretendo, o digamos que hemos pretendido desarrollar, que tiene que ver con lo que decía antes, que ya no solo se trata de adquirir conocimientos que estén ligados a la formación académica o a la obtención de un puesto de trabajo mejor o a la mejora de un puesto de trabajo. La importancia de aprender por aprender, el placer de aprender. Aprender es bonito independientemente de que tengamos una obtención de algo a cambio, ¿no? De hecho, el propio proceso de aprendizaje ya de por sí es algo que nos dan a cambio, ¿no? Conseguimos aprender algo. O sea, esta idea muy funcionalista del aprendizaje, pues también no es que la combatamos, porque, cuidado, yo creo que es importante que se siga manteniendo, por supuesto que sí, pero creemos que se puede enriquecer mucho más, ¿no? Hay que recuperar ese placer casi renacentista de aprender cualquier cosa porque nos parece interesante. Con esa perspectiva, la gran apuesta que hicimos, porque esto creo que os he hablado de apoyar a los municipios y tal, que es un proyecto que viene ya de antes, que a lo mejor lo que hemos pedido, pues es lo que decía, impregnar de este espíritu de la formación de toda la vida y del placer por aprender, pero no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, por lo menos recuperado, es la plataforma de teleformación que pusimos en marcha en el año 2016. Existía en tiempos, desapareció en el año 2010 y lo que hicimos en el año 2016 es recuperarla y dotarle de este sentido de la formación para la vida, de la formación para, digamos, adquirir técnicas o adquirir conocimientos que nos pueden servir para cualquier cosa. En estos 2 años, porque además hemos tenido mala suerte este año y ahora lo explicaré, para que os hagáis a la idea, las grandes filosofías la gran filosofía que lo han marcado ha sido, entre otras cosas, la gratuidad, la ubicuidad, o sea, una plataforma de teleformación a través de Internet a la que nos podíamos conectar desde cualquier sitio. Aquí también entra el tema que tenemos en Aragón, el problema de la despoblación, del abandono de los núcleos rurales. Bueno, pues esto, digamos que no interviene negativamente en este caso. Podemos estar aquí en Jaraba tranquilamente siguiendo un curso a través de la plataforma de teleformación y beneficiándonos del placer de aprender, ¿no? Son cursos de un montón de temáticas diferentes, guiados por la idea esta del placer de aprender, cursos de 3 meses, de unas pocas horas, pero que lo que nos hace sobre todo es intentar que nos pique el gusanillo, ¿no? del aprendizaje, de la educación y de la formación. El primer año tuvimos 47 cursos y más de 2.000 alumnos y el año pasado, el año 2017, ya pasamos a 48 cursos y más de 2.000 alumnos. Este año, pues nos ha sorprendido la ley de contratación tan excelente que nos la ha hecho decaer, porque ha habido un problema con las empresas que se presentaron, en fin, algo que está ocurriendo y seguro que a alguien le suena, porque es un problema muy común en todas las instituciones, ¿no? Los problemas que están, digamos,
derivando de la ley de contratación. Así que lo que sí que tenemos claro es que vamos a poner en marcha en los primeros meses del año 2019, porque este año no va a ser posible. Pero bueno, yo digo que es una idea en la que hemos querido plasmar toda esta filosofía con la que entendemos que ya no solo se trata de aprender, sino de formarnos como personas o de ayudar a formar mejores personas. Y de ahí viene, digamos, y tendría relación con lo que estamos hablando de una sociedad que tiende hacia la igualdad o que combate la desigualdad. Necesariamente, yo creo que tenéis una sociedad formada. Y cuanto más formadas estemos, más capacidades tendremos, creo yo, de combatir la desigualdad. Porque la desigualdad muchas veces se basa sobre la ignorancia y sobre el desconocimiento, sobre argumentos en muchas ocasiones falaces. Bien, como digo, para ir terminando esta primera intervención, los grandes ejes de lo que nos mueve desde la Delegación de Políticas Educativas, de Formación y Políticas Educativas, sería que nunca es tarde para aprender. Aprovechando que aquí hay unos amigos gallegos, yo tengo cierta relación con Galicia y hay una frase que me encanta en gallego que es vai o vello morrendo e vai aprendendo, que quiere decir algo así como se muere el viejo y aún sigue aprendiendo, ¿no? Y efectivamente podemos cambiar la sociedad, podemos cambiarnos a nosotros y a nosotras, y podemos cambiar la sociedad independientemente de que seamos jóvenes o viejos. No hay un momento límite para dejar de aprender y de formarse. Para educarnos, para formarnos, para trabajar por la igualdad, todos los agentes cuentan, todas las manos son necesarias, independientemente del rol que desempeñemos en la sociedad, e independientemente de que tengamos competencias directas o no en el asunto. Aquí todo el mundo es bienvenido y nadie se tiene que quedar en la puerta. Y una idea con la que pretendo terminar, que es un poco lo que guía todo esto, y es recuperar el placer del aprendizaje por el aprendizaje, el aprender porque es bonito y porque nos llena. Y nada más, pero creo que ahí me he circunscrito al tiempo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Estoy encantada con este congreso porque la verdad es que, digamos que toca dos temas que a mí me tocan el corazón. La educación y la igualdad son dos temas, o la violencia de género, el tema mujer-igualdad. Creo que es algo maravilloso, ¿no? El tema de luchar por ver de qué manera podemos hacer, cuál puede ser nuestra participación para que lleguemos a ese momento en el que no haga falta luchar por la igualdad, ¿no? Todas, como decía Rubén, todas las manos son necesarias, y yo lo que voy a hacer aquí esta tarde de alguna manera es exponeros cuáles son las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Totana y desde el CABI, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, se están llevando a cabo. En fin, bueno, voy a empezar explicando un poquito qué es el CABI. El CABI es un centro que tenemos, supongo que existirá también aquí en Aragón. Es un centro que existe en los diferentes municipios de la región de Murcia, en el cual se atienden específicamente a mujeres que son víctimas de violencia de género. Y se atienden de una manera integral, porque no solamente se trata de una manera psicológica, hay una asistencia psicológica, hay una asistencia, la trabajadora social también está con esa persona, y tiene una defensa jurídica. Digamos que desde los diferentes ámbitos que pueda necesitar esa mujer, pues se ve arropada por parte de, en este caso, el Ayuntamiento, con la ayuda de la Dirección General de Mujer, que depende de la Consejería de Igualdad de la región de Murcia. Por tanto, ellas son las tres profesionales que atienden a las situaciones de violencia de género que se producen en el municipio o en cercanías, pero que además también se están encargando de llevar a cabo una labor que a mí me parece fundamental, y es la de la sensibilización de los alumnos que están en los centros educativos. Evidentemente no con todo el tiempo que fuese necesario, pero sí con todo el tiempo que ellas tienen. Entonces, bueno, pues yo he querido un poco que conocierais cuál es la labor que se está haciendo en Totana con este tema. Bueno, la primera imagen que las chicas me pasaron fue esta sensación, que es la imagen que tanto las mujeres que son víctimas de violencia de género como los hombres tienen con respecto a esta situación. Es decir, una situación de desprotección total, de anulación total de la persona,
y una sensación de que bueno, pues hay alguien que está mandando y alguien que está ahí sin ningún tipo de defensa, ¿no? Por eso es necesario que desde la sociedad se le arrope a este tipo a estas mujeres, ¿no? Bueno, vamos a intentar empezar definiendo lo que sería la violencia de género. La violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad. Cuando hablamos de violencia de género, no tenemos que pensar que estamos hablando solamente de cuando por desgracia se producen violencias físicas. La violencia de género es un ámbito muy amplio que abarca el ámbito psicológico, el ámbito físico, todos los ámbitos, el aislamiento. Y por tanto es muy complicado precisamente atender a una situación tan difícil. Pero por eso es necesario actuar por parte de la sociedad. De una manera a veces sutil, se producen situaciones en las que probablemente algunos nos encontramos de mujeres que están al lado de su marido sin hablar, sin tener esa libertad para poder expresarse, o al lado de su pareja sin poder decir lo que piensan. Se producen, es decir, no estamos hablando de utopías ni de cosas que pasaron en el pasado. Son situaciones reales que se están produciendo y no solamente con un determinado tipo de capa social. Es decir, la violencia de género afecta a toda la sociedad y afecta a las diferentes culturas y afecta a todos. Es decir, es algo que está inmerso, por desgracia, en la sociedad y que, por tanto, tenemos que concienciarnos todos para intentar empezar a no permitir ni una mínima broma y ni un mínimo gesto con respecto al tema de la violencia de género. Voy a explicar un poquito cuál es la intervención que las trabajadoras del CABI de Totana están haciendo. A ver, yo lo que he traído aquí es la intervención, por una parte la intervención con las usuarias, que es una parte mínima, solamente la parte que afecta al ámbito de formación, precisamente por estar hablando del tema de educación, y luego los centros educativos y los talleres que hacen para adolescentes. Así que voy a empezar. Muchas veces cuando las víctimas de violencia de género se acercan por el CABI, hay una situación de desprotección tan grande o de una situación de dependencia tan grande que en muchas ocasiones estas mujeres no tienen fuerza ni para, o tienen mucho desconocimiento, mucha ignorancia a la hora de defenderse, incluso de plantear cuáles son sus derechos. No hay una sensación de que en muchos casos sepan cómo enfrentarse a lo que tienen encima, y es muy grande, ¿no? Entonces, desde el CABI lo que se hacen precisamente con estas usuarias son formación, talleres específicos para situaciones concretas porque en muchos casos el simple hecho de que no sepan o no puedan ayudar a sus hijos les sirve para que les griten, les digan, les insulten. Entonces, bueno, pues vamos a intentar darles las herramientas para que ellas solas puedan ir enfrentándose poco a poco a las situaciones que diariamente pueden encontrarse en su vida cotidiana. Así encontramos diferentes tipos de talleres. Por ejemplo, uno de ellos sería Mujer y Mamá del siglo XXI. Empezamos en el cole, que sería precisamente del que estoy hablando, es decir, un taller en el que simplemente se les enseña a cómo poder ayudar a sus hijos. Mujer y autoestima, porque en muchísimos casos las mujeres vienen con una autoestima muy baja, con una situación de minusvaloraciones, no se valoran, creen que no valen para nada, porque así se los han hecho ver. Piensan que no sirven para nada porque cuando te están diciendo todos los días que no vales para nada, al final terminas por creerte que no vales para nada. Por tanto, otro taller sería intentar mejorar la autoestima de estas mujeres. Risoterapia, musicoterapia y relajación, todos. Esos talleres no vienen bien a todo el mundo, pero evidentemente en esas situaciones pues mucho más. Tenemos que entender que en muchos casos viene dado, la situación en la que se encuentran actualmente viene dada por una situación que se produjo hace muchos años. Si la relación que ellas mantienen empieza siendo una relación tóxica en la que a ti te están diciendo todos los días que no vales para nada, pero tú de alguna manera te conviertes en dependiente, pues al final esa relación tóxica que termina casándote, teniendo hijos, se va complicando cada vez más, ¿vale? Entonces, pues es un poco intentar explicar cuáles son las situaciones. Este tipo de talleres también luego se llevará adelante con adolescentes, porque estamos detectando en nuestro municipio adolescentes con 15 años que tienen relaciones tóxicas y que no son capaces de decir que no, sino simplemente pues siguen adelante con ese rol, ¿no?, que habían tenido siempre.
no puedo con mi hijo, es cómo enfrentarse a las situaciones que a veces nos encontramos con el hijo. Estas situaciones a veces son talleres tan básicos que nos servirían a muchas, ¿no? Pero que en estos casos estas mujeres tienen una necesidad doble, triple, de poder enfrentarse a este tipo de situaciones que a lo mejor algunas nos parecerían que pueden ser sencillas de afrontar, ¿no? Otro taller es el de la socialización. Ya sabéis que uno de los problemas graves es que cuando un chico te está acosando o te está haciendo violencia de género, lo que hace es aislarte de tu familia, aislarte de tus amigos, aislarte de la sociedad. Por tanto, el intentar recuperar la necesidad que tenemos todas las personas de estar socializados, de tener amigos, de poder contarles nuestras cosas a nuestros amigos, a nuestra familia, a quien sea, ¿no? Por tanto, la importancia de recuperar eso que van perdiendo, ¿no? Muchas de ellas desconocen cuáles son sus derechos. Por tanto, la formación en tú tienes derecho a tener esto, tú necesitas un abogado, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a recibir este tipo de asistencia. Por tanto, esa formación también es importante. Igual que la igualdad ante la ley, con que conozcan la ley de violencia, los convenios reguladores. Muchas veces los problemas que surgen en los divorcios, ¿no?, es el convenio regulador al que no llegan a un acuerdo, ¿no? Y eso supone en muchos casos muchos problemas. Bueno, pues intentar que ellas sepan hasta dónde pueden llegar, qué situaciones se pueden dar y no renuncien a todo por intentar huir de esa persona, ¿no? Que muchas veces se produce este tipo de situaciones. Y es verdad, en último caso, el último de los talleres que voy a exponer es el de Empléate. Muchas de ellas tienen el problema de la dependencia económica. La dependencia económica es un problemón para todos los casos, pero en todo caso cuando sufres violencia de género, pues, y si tienes hijos, es un problema que te lleva a estar ahí aguantando, ¿no? Pues entonces hay que enseñarles a que ellas tienen que buscar empleos. Hay talleres para que sepan afrontar una entrevista, para que sepan cómo trabajar y cómo buscar empleo, ¿no? Igual que se hace asesoramiento con los jóvenes, pues también con las mujeres víctimas de violencia de género. Y luego, bueno, ya esa sería un poco la introducción. Ahora voy a hablar un poco de lo que sería la formación, la sensibilización que se hace específicamente con primaria, secundaria y adolescentes. Voy a intentar ir rápida porque sé que tenemos poco tiempo. La sensibilización que se hace en los centros de educación infantil y primaria es una sensibilización global. Lo que yo quiero que entendamos es que no vale trabajar con los críos si no se trabaja con las familias y si no se trabaja en el centro. Por tanto, lo que hacemos desde el CABI es trabajar primero con los alumnos, detectando cuándo se producen situaciones en las que, de dos maneras. Primero, situaciones que puedan tener ellos en casa de violencia, o incluso detectar intenciones de que ellos tengan determinadas conductas que sean machistas o que produzcan violencia, ¿no? Entonces, en esos casos, primero se trabaja con los alumnos. Una vez que se ha trabajado determinados talleres que ahora después veremos y pasaré para que veamos un poco cómo se trabaja, talleres con los alumnos, y una vez que se hace eso, que es lo primero, después, a continuación, se les enseña a los padres cómo se ha trabajado con los alumnos, cuáles son las respuestas que tenemos, qué pasa ahí en ese grupo, qué pasa con estos críos, qué situaciones tienen, para que esas situaciones se empiecen a abordar en el ámbito familiar y empiecen a resolver unos determinados problemas que deberían ser abordados en el ámbito familiar. Ese sería el segundo de los escalones, y la tercera formación iría dirigida al profesorado. Porque es cierto, yo soy maestra, nosotros no tenemos formación específica para trabajar con alumnos que sufren violencia de género o para trabajar con alumnos que tienen este tipo de situaciones. Pero tampoco, a veces, porque lo hablamos esta mañana, en la ley existe una normativa que nos haga hablar específicamente de la igualdad. Por tanto, no hablamos sobre la violencia, no hablamos sobre la igualdad, no hay nada específico y al final nos encontramos en un vacío. Por tanto, es importante formar a los docentes para dos cosas: para trabajar con el tema de la violencia de género, pero también para trabajar con el simple tema de la igualdad, con el simple tema de que somos iguales y que no podemos estar discriminando a las mujeres por ningún motivo. Entonces, en ese ámbito, o sea, en ese sentido, se trabaja en los tres: con los alumnos, con el profesorado y con los docentes, con los padres. Vienen ahí una serie de intervenciones. Esos son los talleres que nosotros trabajamos con los alumnos por cada trimestre. En el primer trimestre trabajamos los roles de género, los estereotipos y las futuras ocupaciones. Trabajamos con ellos para que nos digan qué es lo que habitualmente hacen los chicos, si
esto lo hace una chica que piensa el resto. Es decir, estamos intentando hacerles pensar, que al final es la clave de todo el proceso educativo, pensar, que ellos se atrevan a pensar y sepan discernir cuando están siendo machistas o cuando no lo están siendo, o qué situaciones se están produciendo y son absolutamente injustas o no lo son. Ellos necesitan pensar y necesitan que nosotros les hagamos pensar. Entonces trabajamos esos tres talleres por cada trimestre. En el segundo trimestre, la igualdad, tal cual, la unidad familiar, la corresponsabilidad, la figura paterna y materna. Y por último, en el último trimestre, las emociones, el amor y la amistad. Todos conocemos pues las típicas relaciones de amor romántico, ¿no?, que son totalmente tóxicas y venenosas, ¿eh? Yo sin ti no soy nada, y esas cosas de me quiero morir si tú no estás, todas estas cosas que no puede ser y que se siguen transmitiendo, ¿no? Nadie se muere sin nadie, todos somos autónomos, todos tenemos posibilidad de vivir tranquilamente si otra persona nos deja. Es decir, esa es la cosa que tenemos que transmitirle a los críos. Es muy bonito tener un amor, es maravilloso enamorarse, pero el amor no es dependencia, el amor es cooperación, el amor es entre todos, no es tú dependes de mí, por tanto, si no estás conmigo no estás con nadie, que es lo que el amor romántico intenta de alguna manera muchas veces transmitir. Voy a pasar rápido porque sí que me estoy pasando de tiempo, lo sé. Como he dicho, primero hacemos los talleres con los críos, luego se los pasamos a la familia, los evaluamos y vemos qué intervención hay que hacer en la familia. Bueno, esta es chula. A veces los docentes necesitamos meternos en una tablet para que nos hagan caso, pero aún así lo hacemos. Y si hace falta que nos metamos en una tablet, nos metemos. Lo importante es que nos hagan caso, lo importante es que sean conscientes de que lo que les estamos diciendo es importante, ¿vale? Y nosotras muchas veces nos volvemos locas y lo hacemos. Como digo, en el centro educativo nos adaptamos a las situaciones, por tanto es importante que haya un diagnóstico, que desde el CABIS se haga un diagnóstico de cómo está la situación. Pues mira, esta clase funciona estupendamente, no hay ningún caso de discriminación y tal. Pues genial, hay que seguir trabajando ahí conforme está. Aquí hay un problema, pues hay que trabajar con ese niño y hay que trabajar con esa clase para que ese problema se erradique. Esa sería, de alguna manera, pues, la forma que tenemos nosotros de trabajar. Estos son los talleres, lo voy a pasar muy rapidito para que sepamos un poco de qué estamos hablando cuando hablábamos de los diferentes talleres que se trabajan. Cuando nacemos nosotros no tenemos ninguna diferencia entre nosotros, somos iguales, prácticamente no nos diferenciamos en nada, pero en el momento en el que nacemos nos colocan aquí un rosa y un azul, ¿vale? Y eso supone que si tú eres azul eres un machote y si tú eres un rosa eres una princesita. Y eso conlleva una serie de cosas que va siendo negativo, que produce una situación negativa y que se va acumulando, ¿vale? Entonces, contra estas cosas son contra las que tenemos que luchar y es súper complicado porque ¿quién no le compra un jersey rosa a la niña? Difícil. ¿Qué es de niños y qué es de niñas? Pues las niñas juegan a las princesitas, a las cocinitas, y hacen comidas, y los niños juegan a las motos y al fútbol y se pelean entre ellos. Eso, que a veces ni siquiera lo pensamos y que nos sale de manera prácticamente inconsciente, está pasando. Y entonces, eso cuando creces, terminas siendo una princesita que necesitas que te defiendan o terminas siendo un machote que vas a hacer lo que te da la gana porque tú eres muy guay. ¿Qué hace mamá y qué hace papá? Pues esto también es otra cosa que también... Poco a poco, yo esta dinámica, por ejemplo, la estoy haciendo con mis críos y poco a poco esto va cambiando. Cuando yo empecé a trabajar, ¿qué hace mamá? Mamá hacía todo, y papá hacía tip, ¿sabes? Poco a poco las cosas van cambiando, ya el lo van haciendo los chicos y las chicas, pero es verdad que ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, estamos hablando de hace 20 años por lo menos. Bueno, es la misma, como se nos diferencia, ¿qué es lo que ven unos? ¿Qué es lo que ven los niños? Los niños ven, en principio, algunos no ven ninguna diferencia, otros ven el rosa y el azul, otros ven el rosa el pelo largo, el azul pelo corto, fútbol con rosita, otros no ven nada, ¿vale? Y luego esto es lo que decía yo de quién hace qué. Como veis aquí hay bastante, bueno, el niño lo hace todo, porque la última columna es él, lo hace todo. Yo lo quiero para mí, ese lo quiero yo para mí. Pero es verdad que hay diferencias, hay niños que hacen menos, por eso es importante diferenciar o diagnosticar cuál es la situación concreta de esa clase, cuál es la situación concreta de esos alumnos para precisamente intervenir de una manera concreta.
Aquí, ¿qué haces cuando estás en la casa? ¿Qué haces cuando estás en el parque? ¿Qué haces? Bueno, pues las niñas hacen una cosa, los niños hacen otra. Las niñas juegan a las muñequitas, los niños juegan al fútbol. ¿Vale? Es un poquito todo igual. Y luego el tema de las profesiones. Las niñas se dedican a ser maestras, enfermeras, cuidar. Los niños se dedican a, son bomberos, policías, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco, aunque hay algunas que el hombre lo hace todo y el niño es el que se encarga de tal, hay esperanza en el futuro porque es verdad que hay algunas que, por ejemplo, tanto niño como niña pueden encargarse de hacer cualquier cosa y cualquiera tiene la profesión que quieran, que es al final un poco el objetivo de este punto. Vale, eso sería primaria y secundaria. No, esto sería un cuadro, este único primaria, no lo da tiempo de niño. Vale, voy a pasar de esta parte porque es un poco la última parte de los cuentos, cómo los cuentos siguen transmitiendo los mismos roles de género, cómo se siguen siendo lo que hablamos de las princesitas, los príncipes valientes y tal, ¿no? Y esta es la parte que a mí más es decir, el amor, ¿no? Como cuando te enamoras, déjate ser tú, ¿no? Y entonces eres otro, no. O sea, esas cosas, ¿no? Tenemos que dejar de pensarlas. El amor es súper bonito y súper importante y muy necesario, pero no te tiene que anular. Nadie es la media naranja de nadie. Yo soy una naranja completa. Y luego tú eres otra naranja y entre los dos hacemos dos naranjas preciosas. Pero tú no eres mi media naranja, porque si mi media naranja desaparece, yo no puedo seguir, ¿no? Porque yo tengo que ser una naranja entera. Secundaria. En secundaria las cosas se complican bastante más. Bastante más porque los niños, conforme van creciendo, ¿no? Los niños pequeños tienen problemas pequeños, los niños grandes tienen grandes problemas. Y en secundaria ya es la bomba. Entonces, bueno, el objetivo pues básicamente va a ser, y lo voy a pasar súper rápido, luchar contra las relaciones tóxicas. Porque esa dependencia, esa sensación de que yo soy el guay y que yo puedo controlarte tu móvil y tú no puedes controlarme el mío, esas cosas están pasando. Es decir, yo tengo alumnos que cuando están conmigo en primaria, pues vamos, tú le dices, es que a ti mañana te va a decir tu novio que le dejes el móvil. ¿El móvil? Y al día siguiente, y cuando viene a verte 3 años después, le dices, el móvil, dice, bueno, es que tampoco es tanto, es que me quiere mucho, quiere saber cómo estoy yo, ¿no? Y por eso me coge el móvil. Pues en secundaria ese es el tipo de relaciones que se producen y por tanto contra las que nosotros desde el CABI intentamos luchar, ¿no? Y por último, y así para terminar, hemos detectado casos de violencia de género en adolescentes, en crías de 15, 16 años que están en el instituto en secundaria y que tienen relaciones tóxicas con alumnos, con sus compañeros o con sus lo que sea, porque eso no es un novio ni es nada, que les obliga a ir a no sé dónde, que les obliga a ponerse determinada ropa, que les obliga a no tener el móvil, a no relacionarse con esta amiga que no te sienta bien. Y esas cosas están pasando en Totana, por ejemplo. Y si pasan en Totana, que no creo que seamos la bomba del mundo, supongo que pasarán en cualquier sitio, ¿no? Por tanto, estamos trabajando con las alumnas para que precisamente este tipo de actos las destierren de su vida. Pero es complicado porque ellas también tienen una vida familiar y una situación compleja, por tanto hay que luchar contra todas esas cosas. Así que, pues, intentamos hacer, todo se lo explica ya, cómo se hace con talleres, con dinámicas, con actuaciones directas con ellas, que sepan cómo defenderse, proporcionar herramientas para defenderse de ese tipo de situaciones. Tú puedes hacer lo que quieras, tú no tienes que dar explicaciones a nadie. Hasta que alguien le llega a entender eso, en muchos casos pasan muchas sesiones, porque es que si yo le digo esto, él me va a dejar. Si te dejas, porque a lo mejor es que no merece estar contigo, pero hasta que ella llegue a entender eso es complicado. Incluso se llegan a hacer tutorías individuales porque es verdad que hay situaciones que nos encontramos muy complicadas. Entonces, bueno, pues intentamos hacer lo que se puede. En el último mes hemos tenido la suerte de que hemos podido agrandar o completar la jornada de las trabajadoras del CABI que estaban a media jornada y por suerte, pues a partir de ya, desde esta semana que viene, van a estar a jornada completa. Ellas hacen su labor fundamental con las mujeres. O sea, esta labor de sensibilización la sacaban de su tiempo y que tengo 3 horas que me sobran. Por tanto, es importante que tengan tiempo porque todo esto requiere un esfuerzo y una preparación y una serie de situaciones que sin tiempo no se pueden hacer. Así que, pues nada, ellas lo hacen lo mejor que pueden. Yo estoy súper contenta con el trabajo que hacen, las 3, ¿no? La psicóloga, la trabajadora social y la abogada, porque digamos que son unas personas que no solamente hacen su trabajo, sino que se dejan mucho de su propia vida
ya no en tiempo, sino en esfuerzo, porque son gente que se cree lo que está haciendo y que está concienciada de que lo que está haciendo es importante. Así que por mi parte nada más. Siento haber tardado un tiempo. Y bueno, estoy encantada de estar aquí en la mesa con Rubén, con Lali, encantada de conocerte. Y bueno, en primer lugar esto, pero además mostrar mi agradecimiento más sincero pues al Ayuntamiento de Jaraba, por supuesto, que entiendo que es quien esencialmente está organizando este congreso tan interesante. Porque realmente cuando hablamos a veces de estas cosas parece que te tienes que quedar siempre en las capitales de provincia y que no pasa nada por ahí, ¿no? Pasan muchas cosas, se piensan muchas cosas y además es que coincide justamente con los lugares donde la gente está trabajando, que es lo que más me interesa además. Yo quiero aportar o pretendo aportar en este caso pues la experiencia desde el ámbito también de la docencia, desde la investigación y desde la organización de algunas actividades que quizás están siendo novedosas en los últimos tiempos. Hace aproximadamente 1 año y medio, pues entre una compañera del Instituto de Zaragoza, BENPACE, Begoña Garrido Riazuelo, y yo misma, pues comenzamos a fraguar la posibilidad de una actividad en la que nos pudiéramos encontrar profesoras y profesores o profesionales en general del ámbito de la docencia desde los niveles de infantil hasta la universidad, porque parece que siempre todo lo que se reflexiona a este respecto, pues bueno, lleva por una parte una vía y además ya no voy a entrar en ámbitos concretos, pero sí que parece que hay un nexo en algunos casos y una separación tremenda cuando pasas al nivel de la universidad. Entonces, pues bueno, pues nos pareció que de entrada podía ser interesante. ¿Y por qué lo planteamos? Bueno, pues porque justamente en el año 2007 se había puesto en marcha la Ley Efectiva de Igualdad de Mujeres y Hombres. ¿Se oye? Igual estoy... Quizá ahora no lo sé, si ahora se va, vale, de acuerdo, como mejor así. Bueno, pues decía que el punto de partida para nosotras, bueno, queríamos colaborar, aparte de que nos acabábamos de conocer en otro ámbito, en una actividad también que tenía que ver con un seminario feminista en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo porque teníamos una inquietud de colaboración conjunta y de generar un espacio de reflexión, de puesta en conocimiento de las experiencias que se están realizando en todo Aragón con el ámbito de la igualdad, o desde el ámbito de la igualdad, y porque nos parecía muy bueno además que se pudiera hacer así de una forma transversal. Bueno, se pudo hacer finalmente en mayo del año 2017, pues porque confluyeron varios factores. Primero, el gran interés que teníamos nosotras, una excelente receptividad por parte del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, con Yolanda Apolo como vicerrectora, una excelentísima también receptividad por parte de la Cátedra de Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza, que elige María Ángeles Millán, y por parte del Gobierno de Aragón, pues primero habíamos hablado con la consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Maite Pérez, que estuvo encantada con la propuesta, y en el caso concreto ya del Instituto Aragonés de la Mujer, pues es verdad que Natalia estuvo desde el primer momento a nuestra disposición. Puesto que teníamos ya un poco el interés garantizado, nos pusimos a trabajar y partíamos, como digo, de esos 10 años que hacía ya que teníamos una ley a nivel estatal de igualdad de oportunidades y, sin embargo, en todos los ámbitos universitarios y no universitarios nos dábamos cuenta que las cosas siguen sin funcionar, que la perspectiva de género, salvo en ocasiones muy concretas, no se aplica, que la aplica quien tiene una mayor conciencia y que, bueno, en algunas asignaturas, siempre y cuando esas asignaturas sean responsabilidad de personas, efectivamente, como digo, muy sensibilizadas con el tema. Pero al mismo tiempo, pues ese esfuerzo también lo queríamos poner en valor. Pero ese esfuerzo se enfrenta a unas resistencias tan grandes, que como mínimo decíamos queríamos crear esa red, ¿verdad? Para contarnos, para, bueno, que sepa todo el mundo pues que no está en soledad, que hay un tejido que tiene que ir pues aumentándose, consolidándose y, por supuesto, pensando siempre en un objetivo
tenga que ser, como decían hace poco, me decían unas alumnas en el máster de género, que la profesora que había dado clase anteriormente le había trasladado que, bueno, habría que esperar por lo menos 200 años, que no los vamos a vivir, yo no. Entonces no creo que haya alguien aquí. Entonces, que estamos trabajando para algo que posiblemente no vayan a ver ni nuestras hijas ni nuestras nietas. Eso es triste, pero sobre todo lo que queríamos hacer es, hay una ley, tenemos un marco normativo, ¿por qué no se aplica esa ley? ¿Por qué no pasa nada porque no se cumpla esa ley? ¿Y por qué nadie se rasga las vestiduras? ¿Y por qué a tanta gente le parece que es una tontería? Eso es una de los, era el elemento de partida. Así que con esta idea, teniendo muy claro que el sistema, que la educación hoy, dijimos la educación en Aragón, está inmersa en general en un sistema simbólico sexista, porque hay producciones y contribuciones de las mujeres que siguen sin darse a conocer, y hay mucha parte también que, sin embargo, bueno, no se tiene valor. Dijimos, esto hay que ponerlo en marcha. Y así hicimos. Echamos un vistazo a las leyes que teníamos a nivel estatal y también a la normativa que tenemos en Aragón. Realmente nuestro Estatuto de Autonomía es un estatuto muy poco ambicioso en este sentido. Uno habla, todos tenemos que ser iguales, un poco como la Constitución. No, pero es que en esto hay que ir ya directamente, hay que ir en serio a decir cuáles son las responsabilidades que tenemos y qué pasa si no, porque estamos hablando de violencia de género, violencia machista, que lo que estabas contando, Lali, me parece importantísimo, porque ese trabajo en aula y fuera del aula es necesario, imprescindible, y eso tiene que llegarnos luego también en la universidad, también como demanda de que podamos seguir haciéndolo. Bueno, pues si no pensamos que efectivamente la violencia machista tiene que ver con el mantenimiento de una manera de pensar en la que, bueno, por motivos X, hay gente que considera que tiene derechos por el hecho de ser hombre sobre mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues es que es entender pocas cosas. La Ley Orgánica del año 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género a nivel estatal en España fue muy importante y fue vista a nivel europeo como un gran paso. Realmente fue una ley pionera en este sentido. Ya entró en cuestiones concretas con la educación. O sea, ya decía que en el ámbito educativo había que tener esta realidad en cuenta y que había que trabajar para que efectivamente se pudiera combatir. Y lo que señala en su artículo primero, y lo leo rápidamente, es que, o lo resumo, es que hay que tomar, que es muy importante que haya medidas de prevención, que hay medidas de sensibilización en el ámbito educativo, que algunas ya están y que las que están hay que fortalecerlas y las que no están, pues hay que incorporarlas. Y dentro de esos principios y valores también hay una atención específica a ello. Bueno, la verdad es que no ha habido cambios porque esta ley se pusiera en funcionamiento en el año 2004. No hubo una modificación legislativa a nivel educativo, por ejemplo, para aplicarlo. No. Hubo que esperar, es verdad, en este caso, a años posteriores para que pudiera valorarse ya la posibilidad de que alguien se cree esto en serio. La Ley Orgánica del 2006 de Educación, bueno, hablaba de algunos principios al respecto, pero la Ley de Igualdad del año 2007 es realmente la que constituye un punto fundamental, un punto de inflexión importantísimo. A partir de ahí no podemos actuar como actuaríamos en momentos anteriores. Es que hacerlo, si no, es una irresponsabilidad. Cuando planteamos este punto desde nuestra perspectiva, también éramos conscientes de otra cosa, es que, como decían muchísimos textos estatales, autonómicos, internacionales, vale, se han puesto en marcha muchas cosas, se han escrito muchos documentos, se han firmado muchos manifiestos, se han acordado muchas directrices, muchas normativas, tienen mucho valor, pero no es suficiente. ¿Qué nos pasa? Porque no es suficiente. Te vas a la realidad del aula y te das cuenta que es que ahí no ha calado, salvo en ocasiones concretas no ha calado. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a centrar en Aragón y vamos a generar un espacio de debate, un espacio de mejora y ampliación de las experiencias que ya se están poniendo en marcha, y vamos a ver así cómo podemos caminar, pensando que no era una cosa puntual, ¿eh? Eso marca un antes y después también aquí y queremos seguir adelante.
¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, nos pusimos en contacto con profesionales del mundo de la docencia que sabíamos que estaban trabajando en ello. No hicimos, es verdad, una apertura total porque dijimos vamos a pensar, el método de trabajo fueron mesas redondas, esencialmente, por una parte por sectores o por ámbitos, el ámbito en el aula, el ámbito fuera del aula, para valorar también lo importante que es que se trabaje pues hasta las actitudes en el patio, en las residencias, de actividad deportiva, en todos los niveles y en ese sentido, y luego también por niveles, en infantil, en primaria, en secundaria, en los ciclos formativos y llegamos en algún caso también a un caso de ciclos superiores y luego teníamos que tocar el ámbito de la universidad y luego había que hacerles encaje entre los dos. En la universidad lo que quisimos hacer en ese sentido es, primero, dar a conocer cuáles eran las estructuras universitarias que tenemos ya puestas en marcha, porque la propia Ley de Igualdad obliga a ello, hay una unidad de igualdad, pero curiosamente tenemos una unidad de igualdad que en Aragón se llama, en la Universidad de Zaragoza, Observatorio de Igualdad, pero los documentos, los papeles que yo sigo recibiendo en el día a día como profesora de la Universidad de Zaragoza, para tener que firmar cualquier cosa, cuando yo dirijo un trabajo, me aparece director y me pongo de mal agua siempre. Tengo que decir, directora. Bien, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Si es que esto ya no se hace en ningún sitio, es que estas cosas, en ningún sitio, quiero decir que en países como Francia, que realmente han ido muy por detrás de estas cuestiones, que las mujeres han estado tomando el apellido de sus maridos cuando se casaban hasta antes de ayer y perdían el suyo, y decíamos, esto es incomprensible, resulta que estas cosas ya las tienen asumidas. Entonces, pues tanto cuesta. Bueno, pues sin embargo, con una unidad de igualdad en la Universidad de Zaragoza, la propia Universidad de Zaragoza, somos incapaces de obligarnos a respetar que somos hombres y mujeres. Y voy a contar una pequeña anécdota. En el año 1999 se pusieron en marcha las tarjetas universitarias que nos pasaron al profesorado y yo recibí una tarjeta universitaria la que nos servía para cambiar libros, coger libros en la biblioteca, etcétera, etcétera. Y yo recibí una tarjeta que ponía profesor titular Nieves y Beas. Y yo mandé una carta, pero yo no fui sola, fuimos más mujeres las que lo hicimos, mandé una carta al rector de entonces, que además tenía yo muy buena relación personal con él, para decirle muchísimas gracias por la tarjeta que me ha enviado, pero aprovecho para comunicarle que aún no me he realizado ningún cambio de sexo. Por lo tanto, por favor, le ruego que me remitan una tarjeta. Bueno, al año siguiente yo fui vicerrectora y entonces coincidió que nos juntamos muchas mujeres en ese rectorado, en ese equipo de gobierno y, bueno, no porque yo lo dijera, sino porque en aquellos momentos se defendió así, que no podía mantenerse esto, nunca tuve respuesta de mi carta a mi carta, pero se cambió y entonces, bueno, pues ¿es una tontería? Bueno, pues para mí no lo es. No lo es. Yo no soy profesor Nieves y Beas, yo soy profesora Nieves y Beas. Yo sé que a lo mejor todavía hay gente que sigue diciendo el catedrático Nieves y Beas. No, será en todo caso la catedrática. Bueno, ese tipo de cuestiones que al final dicen, son tonterías del lenguaje. No, porque el lenguaje crea realidad. Y claro, al hacer la reflexión dentro de la universidad decimos, vale, tenemos estructuras, pero ¿para qué nos sirven? Tienen que servirnos para cambiar. Se ha puesto en marcha, tenemos un máster de género, perfecto. Va quien quiere, no es obligado. Tenemos un programa de doctorado de relaciones de género. Hace un doctorado para poder hacer una tesis después sobre temas feministas o de género, quien quiere, no es obligado. ¿Y qué pasa con el grado? ¿Qué pasa con las titulaciones? Que es que ahí está el meollo de la situación, porque quien luego va a dar clase en un colegio, en un instituto, es gente que no necesariamente ha tenido que cursar ese máster o que no necesariamente ha realizado un doctorado feminista y que sin embargo sí que ha pasado por ahí y a lo mejor jamás de los jamases le han hablado de determinadas figuras que hoy día, pienso yo en literatura, que es en lo que trabajo, no puedes decir que sabes literatura sin saber que existen y que por lo tanto cuando tengas que dar clase vas a tener que contarlo. Eso en todos los ámbitos, en medicina, que antes solamente había un cuerpo que era el cuerpo masculino, ya se nos tiene en cuenta desde hace un tiempo. Da igual, en literatura, en sociales. En resumen, en este caso, lo que veíamos era que la Universidad de Zaragoza estaba cumpliendo con la legislación o con aquello que se nos pedía para poner en marcha una serie de estructuras, pero nadie es capaz de meterse en la realidad del día a día.
Nadie es capaz de meterse en las asignaturas. Tú tienes una titulación y si hay una persona que trabaja con perspectiva de género, dicen, es que de esto se encarga fulanita, ¿vale? ¿Y de tu asignatura? Es que no puede ser. Entonces, debería ser una reflexión general y estamos todavía lejos de ello. Cuando tuvimos aquel encuentro, todavía no había ley de igualdad en Aragón. Y a raíz, en aquellos momentos cuando hablamos de las resistencias tan grandes que teníamos cuando damos clase, y ahora hablo de la universidad, pues a veces tienes resistencias entre tus colegas, muchos ellos y algunas ellas, porque es como que, bueno, no me obligues a mí a tener que aprender lo que tú estás aprendiendo aparte, porque en realidad esto te obliga a estar todo el día leyendo y a enterarte lo que te cuenta otra gente que ha hecho, que ha investigado y que te va a servir además para ti y que te abre la mente. Pero además pues tienes las resistencias a veces en el alumnado, porque haciendo un grandísimo esfuerzo, si consigues meter una asignatura, por ejemplo, escritoras en literatura española, por un ejemplo, o en lengua francesa, me da igual, claro, la pregunta es, como es optativa, ¿es importante? Porque si fuera importante la habrían puesto obligatoria. Ahí tenemos un serio debate también sobre el tema a la hora de hablar de las resistencias. Y luego están, pues, el propio alumnado que dice, bueno, quizás esto no es importante, ¿no? Ya no tiene, ¿qué hago? Bueno, voy a clase o no, lo que sea, pero como que no se tiene mucho en cuenta. Estas eran cuestiones que salieron en los debates que se hicieron. Y luego, pues, está ya finalmente la perspectiva de, vamos a ver, ¿queremos cambiar algo o no? ¿O seguimos arrastrando cosas? Cuando aquel debate tenía lugar, todavía no había ley y a raíz de aquel debate nos comprometimos a escribir algo sobre la normativa existente a todos los niveles, universitario y no universitario, con las conclusiones que alcanzamos tanto en el ámbito no universitario como en el universitario, en el ámbito también de la formación del profesorado, porque ahí era donde nos encontrábamos la universidad y luego los centros no universitarios también, y fueron cuestiones muy, muy interesantes porque la formación del profesorado es básica, y dijimos, bueno, escribiremos algo. Y en julio pues entró en vigor la ley aragonesa de educación, de igualdad, y afortunadamente pudimos frenar la entrada en máquinas, revisamos algunas de estas cuestiones y entonces el texto que lo sacamos, pues lo sacamos completamente actualizado, ¿no? Ya lo revisamos así. El texto, el presentarlo, como decimos ahí, es la respuesta al compromiso que asumimos en su momento frente a todo el interés que hubo, que se manifestó, y cuando vimos la gente, las ganas que tenía de poder hablar, de no sentirse en soledad y de ver cómo podemos hacer para trabajar, cómo podemos hacer ya por fin para que los programas efectivamente de centro educativos tengan cuenta de la igualdad. En esos momentos aquí en Aragón, pues cuando se debatió, no existía la obligación de que hubiera un plan de igualdad. Había habido uno que era el Colegio Guillermo Fatás, que había decidido, porque sí, ponerlo en marcha, pero ahora va a ser obligatorio ya por ley, con lo cual eso va a ser muy interesante porque va a obligar a una reflexión, y esa no es una reflexión para que fulanito o menganita se encargue de esta historia, no, sino que tiene que ser algo que realmente empape a todo el sistema. Si llega la gente, además concienciada, a la universidad, que la universidad yo creo que es el panteón un poco de elefantes que cuesta mucho mover, pues moverán. ¿Será posible que muevan las cosas? Porque hay veces que es el propio alumnado el que dice, oye, esto, oye, el otro. Entonces es una maravilla cuando le toca a alguien que no ha tenido conciencia porque no por mala idea, sino un programa de un seminario, 10 autores, ninguna mujer. Y de repente te toca un grupo con 10 mujeres y te dicen, eso me lo contaba un compañero, catedrático de otra especialidad, no, tendría que haber mujeres. Y el hombre salía diciendo, es verdad. Bueno, pues es que suerte que él tiene un poco apertura de miras y de ojos y de cabeza y lo va a ver, ¿no? Bueno, pues seguiremos con este trabajo. Se dijo que esperaríamos a que al menos en 2 años pudiéramos realizar una valoración de lo que ha podido tener de positivo ese inicio de trabajo en red,
con la nueva ley yo creo que se abren unas posibilidades de compromiso, de refuerzo de compromiso y sobre todo de obligación de dar cuenta de lo que hay. Y lo que sí que está claro es que a la administración educativa se le exige y se le debe exigir, como también a la universidad, que cumpla, porque tiene que ser ejemplarizante y tiene que empujar, porque si no empuja, pues habrá mucha gente que seguramente, que posiblemente no se moverá. Y con esto pues avanzaremos hacia un nuevo encuentro, seguramente, yo creo que sí, o se avanzará, o quien lo organice, o con lo que sea, pero con una idea en la cabeza. Estaría muy bien, eso fue una de las conclusiones, que desde el Gobierno de Aragón se impulsara la elaboración de un libro blanco sobre la aplicación de la perspectiva de género para poner en valor pues eso, todos los estudios que se están haciendo efectivamente y todos los cambios, todos los trabajos y que ese libro blanco sobre la aplicación pudiera ofrecer una fotografía más exacta, porque nosotros aquí contamos con las experiencias que se pasaron, que se trasladaron, pero y algunas de ellas sobre violencia machista, y se dijo, bueno, con esta fotografía podremos ir avanzando después, posteriormente, porque existe un documento diagnóstico en la Universidad de Zaragoza, pero que no tiene luego, digamos, un compromiso, o sea, no se deriva de él actuaciones, ni obligaciones, ni nada. Ese libro sería muy, muy bueno a nivel universitario y, vamos, yo desde aquí animo a todos los agentes educativos a que, si podéis, también hagáis lo posible para empujarlo y, bueno, a los representantes o las representantes, no sé quiénes están aquí del Gobierno de Aragón, también que lo tengan en cuenta porque nos empujaría a todo el mundo. Muchas gracias. Y en primer lugar, me preocupa mucho entre los adolescentes, creo que hemos vuelto a vivir un retroceso, no sé si es por las redes sociales, que buscan los jóvenes ese reconocimiento, y me da la sensación que hay mucho más machismo hoy en día entre los adolescentes, de publicar una foto las chicas para ver si al novio le gusta, cómo va vestido o no, y creo que hemos ido hacia detrás un poco como los cangrejos, y quería saber su opinión sobre este tema. Y a Nieves le quería preguntar, un niño del Consejo de la Infancia de Cuarte me dijo un día una pregunta, últimamente con el tema de la nomenclatura, yo soy concejal, y a mí sinceramente no me siento más mujer porque me digan concejala. Entonces creo que es importante el tema de la nomenclatura, pero por ejemplo, están utilizando muchas veces la arroba, en lugar de poner compañeros ponen la arroba. Y un niño de cuarto un día del consejo me dijo, oye Cristina, ¿esto cómo lo leo? Porque no sabía si era compañeros, compañeras. ¿Os parece realmente que es importante la nomenclatura a la hora de que la actitud de los demás hacia las personas sea diferente? ¿O somos personas todos? No sé, para reflexionar sobre ese tema. Gracias. Es cierto. Yo creo que sí estamos teniendo un retroceso. Bueno, a ver, es complicado porque no es... Hay muchísima gente adolescente, muchísima gente joven que sí que está implicada en el tema y que sí está intentando luchar contra estas desigualdades. Gente con 15, 16, 17 años que de pronto te montan una asociación y te dicen necesitamos un sitio para trabajar porque queremos hacer talleres con nuestros compañeros y tal. Pero sí que es verdad que lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, yo en mi municipio sí que es un retroceso importante. Hay unas situaciones de machismo importantes, hay situaciones tóxicas entre adolescentes, hay abortos por situaciones de... En fin, somos ahora mismo el municipio de la región de Murcia con mayor número de abortos indeseados. Es decir, algo está fallando ahí y nosotros estamos poniendo en marcha una mesa técnica precisamente para trabajar todos estos temas porque el tema de la adolescencia es un tema súper complicado. Y en esas edades, como te digo, en niños no veo ese problema en la misma medida, ni siquiera en universitarios, pero hay una franja de edad ahí que sí que nos está complicando. Se está complicando, no sé exactamente cuál es la causa, pero sí que estoy viendo que hay, por lo menos en Totana, esa situación de retroceso en cuanto a situaciones de igualdad. Pero también te digo que veo una luz, porque también hay mucha gente joven que sí que está intentando luchar contra eso dentro de la misma franja de edad. Entonces, bueno, pues no sé si es más o menos que antes, pero sí, es un problema que realmente es bastante preocupante. Aprovechando lo que ha comentado Lali,
Yo creo que, vinculándolo también al lenguaje, por lanzar también un mensaje también de ánimo, yo no estaría segura de diciendo que hay más machismo que antes. Yo creo que hay otras formas de hacerlo visible, ¿eh? Que hay otras maneras que antes seguramente no nos llegaban y que a veces tenías que preguntar para enterarte. Lo que pasa es que eres tan visible con las redes sociales que es así. Hay una dificultad añadida que tiene que ver precisamente con esto, que es que ahora es muy difícil acotarlo, porque es que todo se sabe, todo se puede ver, todo se puede contar. Y además los chavales y las chavalas reciben muchos input de todos los sitios, de rojo, rosa, azul. Pero ¿cómo? Pues si es que abres la televisión y tendrías que estar todo el día planteando denuncia, 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 denuncia. Claro, ahora empezaremos dentro de poco con la campaña de Navidad. Además, es que yo lo comentaba el otro día en el marco allá en café con la gente del máster de género. Y, bueno, me extrañaría mucho que este año no tuviéramos que decir en algún momento los muñecos de tal sitio, la campaña del tal empresa, me da igual, no voy a mencionar ninguna, pero es así. Entonces, quizá es que es eso, son unos tiempos en los que estas cosas ahora son particularmente visibles. Tema lenguaje. Es importantísimo que las mujeres nos sintamos nombradas. No hay ningún problema en cambiar enfermera por enfermero. Nadie se ha suicidado hasta el momento que yo sepa. Y además los enfermeros están muy orgullosos de que se les llame enfermeros. No me he encontrado yo todavía ningún enfermero que diga, a mí llámame enfermera, que me da igual. No pasa nada. Nadie se ha planteado ese problema con los hombres. Y sin embargo, nosotras creo que a lo largo de la historia, las mujeres en general, hemos tenido que hacer un ejercicio de generosidad tremendo para vernos reconocidas donde estábamos y donde no estábamos. Donde pensábamos que podíamos estar y luego resulta que no estábamos. Eso es así. Y por poner también algún ejemplo, esto es como cuando hay un ciclo vas a ver la cartelera de cine en Zaragoza, bueno, me da igual, o en Huesca, o en Calatayud, da igual. Y de repente dices, hombre, 10 películas aquí en este bloque, va. Y todas protagonizadas por chicas, todas protagonizadas por mujeres. Y dirías, aquí hay un ciclo. Esto debe de haber un ciclo de mujeres que han montado, porque no es normal. Y vamos, si todas las protagonistas de la película son mujeres, me gustaría a mí contar cuántos varones entran al cine. ¿Quién entra a ver una película toda con mujeres? Esencialmente mujeres. Pero sin embargo, yo no tengo ningún reparo porque me encanta ir a ver películas de gángsters. Me encantan. Y no me siento, no tengo que hacer un ejercicio, pues, ¿qué será? Bueno, no. Entonces, hay mucha reticencia por parte de los hombres para leer literatura escrita por mujeres, para ver cine hecho por mujeres, por realizadoras estupendas que hay. Pero ya digo, es que si es realizadora, bueno, más vale que le ponga 4 o 5 hombres bien visibles, porque si no, parece que está hecho para mujeres. Y nosotras, ¿por qué no pensamos lo mismo? Porque hemos aprendido a disfrutar también de las cosas bien hechas, con independencia de quién lo ha hecho. Así que, volviendo ahora a este caso, después de haber pasado tantos siglos en los que las mujeres no podíamos hablar, porque no se tenía derecho a la palabra, tenía que hablar por ti en la Edad Media tu padre, tu marido, tu hijo, ¿eh? Exactamente, pero digo, en un juicio no podía hablar una mujer. En España tenemos una trayectoria mucho más breve de democratización que la que tienen otros países. Entonces, el tema del debate sobre el lenguaje también lo han tenido en Francia. Yo escribía escritora en francés y lo tenía que escribir mujer escritor, que era como se decía, entre comillas, legalmente, lo que permitía la Academia Francesa. Pero claro, empezamos a hacer resistencia desde el feminismo. Entonces escribíamos escritora en cursiva para que no nos lo quitaran, porque si no, querías publicar un artículo y te lo borraban. Entonces, no me corrijas, que quiero decir eso. Ahora ya no, ahora ya está. Entonces, yo creo que será una cuestión de uso. A mí concejal, un hombre, me suena muy raro. Por ejemplo, creo que médica genera muchas reticencias porque la médica es sobre todo médica en un pueblo. En los pueblos no hay ningún problema en llamar a la médica. En la capital la gente es más fina. Yo vengo de capital, ¿vale? Entonces parece que médico tienes que ser médico, la médico. Bueno, y ya, no, pues porque ahí el día a día, la mayor normalidad hace que se llame así. Y eso es estupendo.
que puedan nombrarse las mujeres a sí mismas, que puedan llamarse profesoras, concejalas, alcaldesas, diputadas, presidentas, y que no tenga que pensar alguien que es que se va a tener que cambiar de sexo para adecuarse. Hay un tema, que hay una obra muy interesante sobre la Edad Media que escribe María Milagros Rivera Garretas, que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona, que se llamaba Nombrar el mundo en femenino. Es que a las mujeres el lenguaje que, como digo, crea realidad, no imita, crea realidad, nos ha costado mucho dar pasos y llegar hasta aquí. Entonces, durante mucho tiempo no se nos dejaba hablar. Luego se nos dejaba hablar solo de nuestras cosas, pero opinar sobre el mundo, no. Y ahora poner nombre al mundo, eso es una maravilla. Que las cosas son raras porque es una arroba, no pasa nada. Que digan OA, o sea, que digan, y además se puede decir profesorado, se puede decir alumnado. Bueno, se busquen fórmulas. Que hay una arroba, que en ese caso aprendan que pueden decir arroba o que pueden decir profesor, profesora, o amigo, amiga. Que todos los problemas en el mundo fueran estos. Y por lo demás, a investigar, a intentar lo que sea, y ya quedará. Lo que quede, pasará tiempo, pero que en esto tenemos todavía una pelea muy reciente. Solo quería decir una cosa, y es que es cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos. Lo que no se nombra no existe y no cuesta ningún trabajo. Es decir, yo pongo la arroba porque ¿Simplifica? no sé cómo ponerlo, ¿no? Y yo soy la única concejala de mi corporación, el resto son concejales, sean hombres o mujeres, el resto son concejales. Yo soy la única que dije que era concejala cuando hice es decir, pero porque yo creo que el lenguaje es importante, porque tenemos que nombrarnos, tenemos que existir, lo que no se nombra no existe, y tenemos que aparecer, y tenemos que ser explícitas, y no pasa nada. Y si a alguien le incomoda, pues es su problema. Es decir, a mí me incomoda que me llamen concejal, porque yo no soy concejal, yo soy concejala. Y como la palabra existe y no hay ningún problema, pues tú la largas una A, tú estás tranquilo y yo también estoy tranquila. Entonces, creo que nosotras mismas tenemos que intentar hacer un esfuerzo porque cuando alguien nos dice ¿qué necesidad hay? Yo qué sé, pues tú entonces eres yo qué sé, concejala, en lugar de concejal. Ahora vas a ser tú también concejala. ¿A ti no te supone un problema? Ah, pues sí. Es decir, equiparemos. ¿Por qué las cosas tienen que ser de una determinada manera y no pueden empezar a cambiar? Si alguien tiene que empezar a cambiarla, ¿por qué no podemos ser nosotras, no? Pues vamos a empezar a hacerlo. Los dos temas que habéis tocado, la pregunta, son súper interesantes y estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Por una parte, tengo la duda de si estamos retrocediendo, aunque sí que es verdad que yo llevo un tiempo diciendo que es bastante preocupante la involución que estamos sufriendo como sociedad en muchas cosas, y una de ellas es el tema de género, o si es por eso, o si es porque en un momento en que las mujeres han decidido dar otro paso más adelante en su lucha por ser iguales a nosotros, se han activado las resistencias de las que hablaba Nieves. Y entonces, como que, bueno, mientras estaban calladas, habían conseguido algunas cuotas de libertad, pues ahí están bien, pero que no pidan más. Y en el momento en que dan un paso al frente, pues entonces se activan las resistencias, ¿no? Y luego, por el tema del lenguaje, es que además se da la circunstancia que doy clases de periodismo en la Universidad de Zaragoza y yo soy bastante talibán del tema del cumplimiento de las normas en general, pero me permito ser insumiso en algunas en particular, y entre ellas el tema de el que no podamos decir nosotras, por ejemplo, a nivel como femenino inclusivo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué es eso tan raro? Si Nieves, es que tengo aquí a Lali, dice nosotros, está bien visto, pero si yo digo nosotras, está mal visto, ¿no? Y yo os propondría que hagáis un pequeño ejercicio que se hace en 2 minutos, y es coger el diccionario de la RAE, coger las acepciones de hombre público y mujer pública. Eso a día de hoy, de 26 de octubre de 2018, todavía vigente. Con eso yo creo que se respondería a tu pregunta, por mi parte.